Los judíos y su expulsión de España en 1492 es uno de los temas más polémicos y más estudiados de toda la historia de España, ¿no? Ha dado lugar a muchos topicazos, también muchas mentiras, y bueno, es uno de estos temas que aumentan esa leyenda negra, ese episodio oscuro, ¿no? Esas sombras de la historia de España. Entonces conviene arrojar un poco de luz y aclarar un poco de conceptos y desmentir un poco de topicazos que hubo respecto a este tema. Hay que decir que no todos los historiadores se ponen de acuerdo y los historiadores modernos pues a veces contradicen un poco a la historiografía tradicional, pero bueno, yo voy a tomar como referencia al hispanista Josep Pérez, que es una de las voces más autorizadas en esta época, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar del expulsión de los judíos. Vamos a dar un poco de contexto. Antes de nada, quiero desmentir una idea que tristemente, y no sé por qué, se ha introducido en la cabeza de la gente al hablar de la historia de España y de la España medieval, es de la idea de la convivencia, la falsa idea de la convivencia, ¿no? Esta idea de que antes de que España se formara como país, antes de los reyes católicos, en España moros, cristianos y judíos convivían en perfecta armonía, en perfecta igualdad, y todos eran felices y se daban abrazos. Pues no, esto no era así, porque el concepto de la tolerancia es el que es. El concepto de tolerancia significa que yo tolero que tú tienes una religión distinta a la mía y acepto esa desigualdad y no te hago pagar ningún peaje por esa desigualdad. No te hago pasar por ninguna situación desventajosa por esa desigualdad. Ese es el concepto de la tolerancia. Si ya al que tiene una religión diferente le haces pagar un tributo, por ejemplo, o le restringes el acceso a ciertos cargos importantes a nivel de cargos públicos o a nivel de trabajo o demás, pues ya es una discriminación. Ya ese contexto perfecto de armonía no lo había discriminación, tanto en la España cristiana hacia los judíos y hacia los musulmanes, como en la España musulmana hacia los mozárabes, ¿no? Que eran los cristianos integrados en el Islam, y hacia los judíos pues había discriminación. En el Emirato de Córdoba, por ejemplo, los judíos y los mozárabes tenían que pagar un impuesto para seguir practicando sus religiones y tenían restringido el acceso a tener un caballo, por ejemplo, a tener armas, a poder casarse con una mujer musulmana o a ocupar ciertos cargos públicos. Entonces, de tolerancia y de armonía, nada, había una desigualdad muy clara. Y en la España cristiana también. Los musulmanes sometidos y los judíos estaban también en una posición desventajosa. Entonces hay que desmontar ese falso mito de que antes de los reyes católicos había una situación idílica a nivel de tolerancia y convivencia, porque no era así. Lo que sí que es cierto, se dice mucho y sí que es cierto, es que Toledo era el punto donde la cultura judía desarrolló su máximo esplendor. Era un punto donde hubo una confluencia de culturas interesante y la cultura judía desarrolló su máximo esplendor, pero partiendo de la base de que las religiones que no dominaban estaban discriminadas, ¿vale? Partiendo de esa base. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto es que el antisemitismo no era un fenómeno exclusivo de España, era un fenómeno común a toda Europa. De hecho, llegó antes a otros sitios. Las expulsiones de judíos llegaron, por ejemplo, antes a Francia que a España, por ejemplo. Era un fenómeno común a toda Europa. Lo que pasa es que aumentó en los siglos XII y XIII, y el pico de ataques a los judíos y el pico de incendiar barrios judíos, por ejemplo en Toledo, el pico de alguna vez hacer ataques o incluso alguna matanza de judíos, sí, o saquear sinagogas, fue entre 1391 y 1415, por lo menos en España, ¿no? En la península ibérica. Fue el pico de máximos ataques a los judíos, que la cultura judía sufrió sus peores ataques. O sea, y no fueron estas fechas las de la expulsión. O sea, las fechas de la expulsión definitiva de los judíos no coinciden con el pico máximo de antisemitismo y con el pico máximo de ataques a los judíos. El pico máximo de antisemitismo había sido antes, entre 1391 y 1415, en la península ibérica, digo. Había empezado en Navarra, pero enseguida se había extendido a Aragón, Castilla y Portugal. Y bueno, pues todo esto vino sobre todo por el tema de la peste negra. Empezaron a circular rumores de que eso era por culpa de los judíos, que envenenaban las aguas, rumores que eran falsos, pero bueno, claro, en épocas de crisis cualquier discurso radical puede calar entre la gente desesperada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aclarar que el pico máximo de ataques a los judíos y donde se produjeron los mayores desórdenes y mayores
atrocidades, por así decirlo, había sido anterior a la expulsión definitiva. Fueron dos momentos históricos distintos. Bien, ese es el segundo punto que quería aclarar. Luego otro mito que quiero desmentir es el tema de los motivos económicos, ¿no? Que a los judíos se les expulsa por la usura, porque mucha gente les debía de dinero y eso incomodaba, porque eran ricos y despertaban envidias. Esto, hombre, no digo que algo de eso no hubiese, pero hay que minimizarlo mucho. Esto influyó mucho menos de lo que se piensa. Este es un mito muy extendido, pero influyó mucho menos de lo que se piensa. Por ejemplo, en la versión del decreto de expulsión publicada en Castilla no se hace alusión más que a temas religiosos, como que se les expulsa por temas religiosos, ¿no? En la versión del decreto publicada en Aragón sí que se hace mención a la usura, pero de forma muy general, sin entrar en detalles. Josep Pérez ha hecho un estudio, el historiador Josep Pérez, y ha concluido que en la corte de Castilla, por ejemplo, a nivel de cargos importantes y adinerados, había algunos judíos, pero muy pocos, no tantos. Y la mayor parte de la población judía, la inmensa mayoría, eran pobres, de los expulsados. A los que se expulsó eran pobres, o sea que no se les expulsó por temas de envidia económica ni nada de esto. Y de hecho muchos de los judíos ricos se convirtieron al cristianismo y se bautizaron para evitar ser expulsados. Y no fueron expulsados, con lo cual las expulsiones de judíos ricos fueron muy escasas y el impacto económico en España fue muy escaso. Y ese mito también de que España, luego la España de los Habsburgos, se endeudaría por culpa de haber expulsado a los judíos, eso no tiene una base sólida. Pudo tener un cierto impacto en el corto plazo, pero no tiene una base sólida porque, como ya he dicho, la mayor parte de los judíos que realmente eran muy ricos se convirtieron al cristianismo y se quedaron en la península. La mayor parte de los expulsados eran judíos que eran bastante pobres, eran tenderos o así, ¿no? O comerciantes a muy pequeña escala. Entonces, es cierto que el sultán del Imperio Otomano, Bayezid II, creo que era, el que acogió a los judíos expulsados, dijo la frase: no sé por qué decís que Fernando, o sea, Fernando el Católico, no sé por qué decís que Fernando es un rey sabio por haberos expulsado cuando él ha empobrecido su reino para enriquecer el mío. Es cierto que dijo eso, y esa frase de ese sultán es lo que ha alimentado mucho ese mito, ¿no? De que España se empobreció a sí misma expulsando a los judíos, pero los estudios posteriores demuestran que no fue para tanto el impacto económico y que el motivo económico tampoco fue para tanto. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos reales? Bueno, los motivos reales hay que señalar dos fundamentalmente. El primero es lograr la cohesión social. Estamos en el contexto del paso del feudalismo a las monarquías absolutas, de la descentralización absoluta a la centralización absoluta, sobre todo en la península ibérica, que se acababan de unir los reinos de Castilla y Aragón, ¿no? Entonces interesaba una centralización absoluta y una homogeneización social lo más estándar todo, ¿no? Dejarlo todo lo más centralizado y lo más unificado. Entonces, en ese contexto, una comunidad con sus propias costumbres, que se niega a aceptar otras costumbres con otra religión, pues no encajaba. Entonces, los motivos de lograr cohesión social que buscaban los reyes católicos y buscar control poblacional, pues hay que buscar ahí los motivos de la expulsión. Relacionado con lo anterior, hay que apuntar al tema de los conversos. Hay judíos que se convertían al cristianismo para que se les levantaran las restricciones que tenían por ser judíos, para poder acceder a cargos. Siendo cristianos podían acceder a cargos que antes no podían acceder, etc. ¿Qué pasa? Que estos judíos conversos, la Inquisición empezó a investigarles, hizo un informe así de investigación y demás, y el informe de la Inquisición concluía que los conversos en secreto seguían siendo judíos y seguían relacionándose con sus familiares que eran judíos, seguían practicando el rito judío en secreto, y entonces en la práctica, como lo que había era judíos infiltrados en las instituciones, teniendo acceso a cargos que en principio no deberían tener. Entonces esto se relaciona mucho con el argumento anterior de la cohesión social y también pues es uno de los principales motivos que explican la expulsión, ¿no? Si expulsamos a los judíos, pues los conversos ya no tendrán otros judíos con los que relacionarse y ya empezarán a ser cristianos de verdad. Esa era un poco la idea. Hay que decir una anécdota que un judío muy importante le ofreció a Fernando el Católico una suma de dinero muy importante, 30.000 de la moneda de esa época, ya no me acuerdo cómo se llamaba la moneda de esa época, le ofreció 30.000 monedas para que suavizara el decreto de expulsión, ¿no? Y entonces llegó el inquisidor Torquemada
cuando Fernando el Católico se lo estaba pensando, llegó el inquisidor Torquemada, que dirigía esas investigaciones contra los judíos, y le dijo a Fernando el Católico: Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas y tú ahora vas a venderlo por 30.000. Y entonces ya Fernando fue cuando, al escuchar eso, rectificó y se negó a ablandar el decreto, ¿no? Según la crónica. Entonces, bueno, parece que la iniciativa, según Isabel la Católica, cuando se le quejaron algunos judíos, parece que la iniciativa venía más de don Fernando, de Fernando el Católico, que de Isabel la Católica. Pero a saber, hay que decir también que después de la expulsión de los judíos de España, ¿no? De Castilla y Aragón, el reino de Navarra, que aún era independiente, enseguida imitó la medida y enseguida los expulsó. Los judíos que habían huido de España expulsados para ir a Navarra fueron también expulsados de allí, y en Francia no se les dejaba entrar porque en Francia ya se les había expulsado antes. Fueron también unos cuantos a Portugal, pero también Portugal los expulsó luego, o sea que otros países también adoptaron decretos de expulsión. Muchos fueron al norte de África y allí hubo bastantes comunidades judías que fueron marginados, e incluso por los judíos instalados anteriormente en el norte de África marginaron a los judíos que venían de la península, y el único estado que realmente les acogió bien fue el Imperio Otomano, todo hay que decirlo. Esta etnia de judíos que venían de la península ibérica, los judíos sefardíes, que mantuvieron siempre una literatura ambivalente, ¿no?, respecto a España. Por un lado ese amor por la patria perdida, por otro lado un punto de rencor, ¿no?, por haber sido expulsados. Los judíos sefardíes porque se referían a la península ibérica como sefarad. Entonces, bueno, los judíos sefardíes en el siglo XX pues se llegó a acuerdos con la comunidad judía por los que se facilita que un judío, si puede demostrar que es sefardí, tiene más facilidades para adquirir la nacionalidad española, ¿no?, como una especie de compensación histórica. Pero bueno, habrá que ver cuántos judíos sefardíes en la práctica habrán hecho uso de esa facultad. Habrá que ver si a día de hoy les interesa coger la nacionalidad española. Seguramente no les interese, no lo sé. En cualquier caso, eso me acuerdo haberlo estudiado en Derecho Civil, que los judíos sefardíes podían probar con un informe del rabino de su comunidad judía, lo cual no debe ser tan difícil de conseguir, no lo sé, con un informe favorable del rabino que acredite que son sefardíes, o sea, que son descendientes de los expulsados de España, tienen facilidades para acceder a la nacionalidad española. Pero bueno, también con el rumbo político que está tomando actualmente el gobierno de España con respecto a Israel, pues no sé cómo se solucionan las cosas definitivamente con la comunidad judía, ya se verá. En cualquier caso, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.